Quiero simplemente contarles mi experiencia personal y con Borges, tratar de contar lo que todavía me inspiran sus libros, luego de tanto tiempo de haberlos leído. Por primera vez lo hice en los años de mi universidad, donde asistí a aquel evento de hace 40 años que nos comentaban cuando Borges visitó Quito y Antonio estuvo muy cerca de toda la organización del encuentro tan memorable. En realidad no tiene importancia especial que yo les refiera cómo me encontré con Borges, cómo empecé a cruzarme con sus historias. Por tanto, voy a prescindir de este punto como punto de partida en mi presentación. Por otra parte, yo tampoco puedo meterme en una camisa de 11 varas y hacer un análisis literario del gran autor. No tengo el background que tiene Leonardo, por ejemplo, y mis conocimientos son los conocimientos de un lector. Mi afición es la afición de un lector con la gran obra de Borges. Por todo ello, no me queda sino relatarles alguna experiencia, una anécdota, un beneficio que obtuve de leer y releer sus temas y personajes a lo largo de los tiempos. Y concretamente, quiero comentarles que años atrás, o puede ser solo meses atrás, por esas cosas de la vida yo cruzaba un océano en un avión que supongo estaría a unos 10.000 metros de altura. A esas alturas vuelan los aviones. Y sobre esa indiferente masa de agua de pronto descubrí que tenía en mis manos un libro de Borges, una antología de sus historias. Una de esas historias era Pierre Menand, autor de El Quijote. Al leer esta obra caí en cuenta que era más que una simple descripción de una simpática experiencia que algún escritor tuvo escribiendo una versión del Quijote. No, en realidad el Pierre Menand, autor del Quijote, describe de una manera muy particular la forma en que Borges creía que se podría escribir imitando a un gran maestro. En otras palabras, cómo adquirir la técnica narrativa de Miguel de Cervantes a través de una muy sistemática, muy sencilla modalidad. La forma que utiliza Borges no es menos ingeniosa que sencilla y evidente. En realidad, esa fórmula se puede aplicar con respecto a cualquier escritor e incluso, diré con discreto atrevimiento, a cualquier filósofo, teólogo, matemático e incluso, por poner una nota prosaica, a un autor de coplas populares. Borges postula, a través de su narración, de su ficción, que un tal Pierre Menand, un hombre común y corriente, con algunas inquietudes, pero no mucho conocimiento literario, armado sin embargo de perseverancia y de imaginación, puede escribir una obra maestra de similar catadura. Por ejemplo, imitar y escribir la gran novela de don Miguel de Cervantes y Saavedra que les acabo de referir. Para hacerlo, Borges dice que la hoja de ruta es sencilla y Pierre Menand la sigue en el cuento con gran voluntad. Para escribir un Don Quijote con análogas virtudes literarias a las de la obra original, debía Menand replicar el estado mental, las experiencias vitales del autor de la novela, 400 años después de que éste la alumbrara. Pierre Menand, en efecto, emplea en la historia la metodología borgesiana y en un maratónico ejercicio de imaginación y disciplina mental culmina con notable éxito su empresa. Tras explorar y luego sumergirse en lo que debió ser la mente de Miguel de Cervantes, luego de vislumbrar y asimilar 4 siglos después el estado mental del gran novelista, Menand compone una nueva versión de las aventuras del caballero andante con idéntica calidad literaria a la del original. Borges comenta, ya como un narrador de la historia, que incluso Menand tiene más mérito con su escritura, más mérito que Cervantes, puesto que a Cervantes, le resultaba más sencillo, obviamente, ser Cervantes y vivir en los tiempos en que Cervantes vivía cuando escribió El Quijote. En ese punto yo, con el océano bajo mis pies, como les cuento,
Y luego de leer esa tesis de Borges, de beber esa tesis de Borges, me propuse en un arrebato de entusiasmo escribir como Borges, siguiendo su propia fórmula mágica. Me sentía con una considerable ventaja frente a Menant, pues Borges no estaba sino solo a unos pocos años de distancia de mi propia vida, no a 400, como Menant de Cervantes. Me generaba adicional optimismo incluso tener bajo mi manga 4 cartas secretas que me había brindado el destino para entonces. La primera carta, yo había vivido en Ginebra por 5 años como diplomático y peregriné varias veces al portal de la casa de la Vieille Ville, donde él habitó en su adolescencia y temprana juventud. Segunda carta, en Buenos Aires anduve en algunas ocasiones dando vueltas por el barrio donde Borges fue vecino y por los alrededores de la biblioteca en la que él había trabajado décadas atrás, esa célebre biblioteca que aparece en varias de sus narraciones. En tercer lugar, debo contarles que hay una banca cercana a su tumba en el cementerio ginebrino de Plainpalais. Yo me he sentado ahí con calma a leer Funes el Memorioso y uno que otro de sus poemas donde aparecen y reaparecen dagas, hexámetros, celtas, tigres. Y en cuarto lugar, alguna vez yo en el Sahara, siguiendo ese ultra optimista gesto de Borges, también recogí un puñado de arena y lo lancé suavemente al viento, asegurándome que estaba modificando en algún monto la forma del desierto. En fin, armado con esos pretextos del destino y dándome confianza por haber leído algo de la obra de Borges, decidí, cual atrevido Pierre Menant, concentrarme en sintonizar con la mente y la versación intelectual del escritor, zambullirme en los vaivenes de la entreguerra europea, en el Buenos Aires que desembocó en el peronismo, hurgar en la química que le llevó a dar vida a Ulrica y a Carlos de Argentino de Neri, y a revivir imaginariamente los rumbos que Borges tomó en su privado jardín de los senderos que se bifurcan. Pero si imaginar la experiencia vital e intelectual ajena ya es un reto, la experiencia de Borges, no se diga, una tarea minuciosa y demandante, mayor todavía es imaginar la oscuridad de la ceguera y las paradojas de la vida de Borges. Probó todo aquello ser un desafío colosal. Cerrar los ojos a los colores de la realidad no basta, se debe sintonizar con la desolación del nunca jamás. Se debe sentir la paradoja de amar los libros y no poder leerlos, de tenerlos cerca y a la vez inaccesibles, de depender de una voz que dará un ritmo ajeno a las palabras y que será la dueña, al final de cuentas, de la textura de las páginas y de los lomos de cuero. El titánico esfuerzo de meterme en la mente creativa de Borges, de conectar con su universo personal y la historia de la época en la que le tocó vivir, para así poder narrar de la manera en que él escribió, ha tenido ya sus primeros resultados. Debo, con alborozo, anotar, sin caer en la hipérbole, que esos resultados son de hecho positivos, que si Pierre Menant alcanzó la meta de emular fielmente a don Miguel de Cervantes y Saavedra, yo modestamente, con mis esfuerzos, he desembocado en un auspicioso primer desenlace. Así, luego de aplicar la fórmula que el mismísimo Borges patentó a través de su Pierre Menant, autor del Quijote, he podido escribir el siguiente par de versos. La meta es el olvido y he llegado antes. La sorpresiva contraposición de meta y olvido en el primer verso, la puntuación somera pero tajante, el inesperado final que liquida súbitamente el precepto inicial, el suave ritmo musical de las palabras, todo coincide jubilosamente con un texto del poeta,
del poema, y el poema se titula Un poeta menor, del maestro Borges. Lo leo para dejar patente esa similitud. La meta es el olvido, yo he llegado antes. Para disipar la posibilidad que un demiurgo del azar hubiera tomado control de mi computadora y digitado arbitrariamente las letras, haciéndolas coincidir fielmente con Borges, intenté días más tarde escribir unas líneas sobre el pasado, la gente que se ha ido, su presencia entre nosotros, etc. Y salió en mi pantalla lo siguiente: soy los que ya no son, inútilmente soy en la tarde esa perdida gente. Para placentera sorpresa mía, los dos versos coinciden también palabra por palabra con los dos últimos, que rematan el All Our Yesterdays, uno de mis poemas favoritos de Borges. Entre otras cosas, porque se da cita elegante y magistral los personajes borgesianos que he mencionado antes: el hexámetro, el tigre, el ginebrino, etc. Amigos todos, como ya lo habrán adivinado, no es muy difícil, lo anterior no es sino una mera ficción. Una ficción que, sin embargo, alegró mi existencia sobre ese aburrido océano sobre el que estaba yo volando, y que, no obstante, también me planteó hipótesis insólitas que retaban mi conexión con el mundo, que me alimentó con la imposible esperanza de huir hacia horizontes imposibles, que me hizo acariciar la idea de ser un benigno impostor, rompiendo las reglas del copyright con el pretexto de ser feliz por unos instantes. Borges nos dejó, y esto es una muestra de ello, la sensación de que es posible mirar más allá de lo que vemos, de subvertir la realidad con un curioso sentido literario. Nos refirió cómo la ceguera puede devenir en una serena tragedia. Que fuera placentera, eso no es verdad, no lo es. Tampoco que fuera entretenida, pero sí quizás una serena tragedia. Nuestras grandes o mínimas tragedias simplemente también lo son, en tiempo presente. O deben serlo. Como Sísifo, hasta Albert Camus lo constató, el ser humano está condenado y sin remedio a subir y subir la vida con tragedias a cuesta. Cuando se ha alcanzado la cima hay que empezar de nuevo. Frente a esa fatalidad innata de nuestro ser, el único consuelo que nos queda es tener una aceptable conciencia de la situación, de lo que nos sucede. En el aburrido trayecto, en ese subir y bajar, no viene mal contar con una sabiduría como la de Borges y tomar el pelo al drama de vivir, evadirnos del mundo sin perder la cordura, imaginar miradores exóticos desde donde se puede ver y se puede apreciar con la imaginación el universo entero. Gracias, muchas gracias.